Hola, hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de Irenka Decora. Hoy os traigo, y lo he hecho ya para avanzar un poquito el vídeo, una caja. Entonces esta es nuestra base. Nuestra base mide 2 pulgadas, luego he dejado a 4 pulgadas otra marca, no, a 6, perdón, y luego a 8, ¿vale? Entonces lo que he hecho ha sido recortarlo y marcar las dobleces, ¿vale? Es un cuadro perfecto, con lo cual veis que tiene las mismas medidas tanto de largo como de ancho, ¿vale? Y luego he recortado estas dos pestañitas y he recortado y he dejado como 1 milímetro para que yo pueda doblarlo bien y luego poder cerrar así mi cajita, ¿vale? Entonces se me quedan 4 rectángulos que veis por aquí, que son los que vamos a decorar enseguida. Quedaría una cosita así, ¿vale? Para luego guardar los chocolates y demás sorpresas que queramos, ¿vale? Vale tanto como para Pascua como para cualquier otra ocasión, ¿vale? Aquí me veis que estoy midiendo y mide de alto 2 pulgadas por 4 de largo los 4 rectángulos. Entonces voy a preparar los 4 papeles que necesito y son papeles de washi tape los que voy a usar, ahora los vais a ver. Bien, una vez que ya lo tengo hecho, voy a prepararles como una zona verde como de jardín a los 4, ¿vale? Entonces, para que cuando yo los pegue todos juntos se me queden simétricos o lo más simétricos posibles, es decir, que siga la línea todo el contorno de los 4 lados, lo que hago es pego uno según me parece bien, pero luego el resto miro que quede bien el, el largo y el alto a la siguiente pieza que yo voy a poner, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí simplemente me veis recortando el exceso. Tengo que decir que en el vídeo no se aprecia muy bien, es un verde un poquito con brillo y queda súper bonito. Me veis aquí con este bloc de sellos de globos y de animalitos chiquititos. Me parece que le van muy bien si utilizáis sellos pequeños en esta ocasión, ¿vale? Yo he elegido animales, podéis elegir cualquier otra ocasión o cualquier otro motivo de sellos que tengáis, pero creo que si son pequeñitos quedarán mucho mejor que si ponéis un sello demasiado grande, ¿vale? Mi opinión y mi gusto personal, ¿eh? Luego cada uno, cada una, que lo haga como quiera. Suelo poner, o voy a poner de hecho unos 4, un animalito o algo que vaya, por así decirlo, tocando el césped o tocando la hierba, y algún elemento de aire, ¿vale? Es decir, un globo, unas nubes, un pajarito, siempre al otro lado. Vale, para saber que yo sigo con la línea, lo que hago es elegir, calculo más o menos dónde va a ir la línea siguiente, es decir, cuando giremos la caja quede una continuidad visual, ¿vale? A mí me parece que es importante. Y luego, por otro lado, lo que hago es no pegar hasta el borde mismo. Quiero decir, la zona donde habéis visto que he pegado el osito no está pegada por completo, para que si yo necesito añadir, en este caso el osito, un perro, un elefante, no lo sé, un conejo, por ejemplo, me da igual, o el dibujo que elijáis vosotros y vosotras, que yo pueda insertarlo, ¿vale? Que lo pueda como meter o ajustar en la hierba y parezca como que sale así un poquito de la montaña, ¿vale? Aquí en este es un gatito lo que he elegido y un pajarito. Siempre os he dicho que intento mezclar ambas cosas, un elemento terrestre en este caso y un elemento de aire o un objeto que vaya volando. Con el siguiente lo que hago es lo mismo. Si la colina baja, lo que hago es en la esquina siguiente es que vaya de abajo a arriba, o sea que desde abajo suba hacia arriba y que más o menos queden a la misma distancia, ¿vale? Y de hecho lo bueno que tiene, y por eso os recomiendo usar pegamentos líquidos y no cinta de doble cara en este trabajo, es que lo puedo ajustar, lo puedo mover hasta que quede a mi gusto o como a mí me parece que queda mejor. Y de hecho se puede despegar sin ningún problema, como veis,
y pegarlo fácilmente, que si fuera o si hubiera sido con cinta doble cara, una vez que lo ponemos ya podemos intentar arreglarlo, pero lo veo un poquito más difícil que con el pegamento, con pegamento líquido, con cola blanca, en este caso es cola vinílica rebajada con un 10% de agua y el dosificador de puntita fina, que me gusta mucho para esos trabajos, que no quede un exceso de pegamento. Aquí el elemento que he elegido para hacer precisamente suelo y aire son las nubes, pero me cuesta un poco de que se queden, me cuesta un poco que se queden pegadas. Entonces les he puesto el bloque acrílico, ¿vale? Para que precisamente se queden bien adheridas o por lo menos haya un poquito de presión. Esta es la última zona que nosotros vamos a pegar, entonces para mí es importante que coincidan tanto el alto como el bajo, no sé cómo explicarlo, tanto la derecha como la izquierda. Entonces marco simplemente con un lápiz donde voy a colocar la figura o el césped que voy a colocar o la colina para que me resulte mucho más fácil de seguir. Recortamos el exceso, que sí que es verdad, perdón, no entra en el vídeo, pero siempre recortamos todo lo que nos sobre porque luego a la hora de colocarlo es justo el espacio que necesitamos, ¿vale? No hace falta, porque luego lo veo un poco más complicado una vez que lo tengamos pegado en la caja, de modificar o de intentar rectificar un poquito más. Sí que es verdad que intento que los elementos sean distintos de unos a otros. Habéis visto que he cogido el perrito, un gato, un elefante y un perrito, y luego el globo sí que es verdad que lo utilizo 2 veces, pero son modelos yo creo distintos, así que bueno, utilizo también las nubes y el pájaro, creo recordar, si no me equivoco, sí. Entonces pues quedarían así nuestros 4 laterales. Sí que es verdad que he buscado un poco ir alternando entre cada lateral colores claros y colores oscuros, es decir, colores de fondo más oscuros y con los otros más claros, ¿vale? Voy haciendo como blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Vale, de aquí tengo dos cintas preparadas, es decir, o 2 asas preparadas. Pero al final yo creo que con una le va a ir bien. Creo que es el refuerzo que necesita, la caja no es muy grande. Igualmente, si habéis elegido un modelo, si necesitáis una medida más grande de caja, lo que sí que os recomiendo es que reforcéis bien las asas a la base. Yo en este caso una cajita pequeñita en la que tengo pensado poner 4 o 5 huevecitos de chocolate para Pascua, ¿vale? Para esto del conejito que los esconde en el jardín, que me parece buena idea. Ya sé que en España no se lleva mucho, pero yo vivo aquí en Francia y la verdad que el año pasado sí que lo hicieron y me parece pues eso, pues me parece muy bien para los peques, porque no. La verdad que se lo pasan muy bien y van descubriendo, entonces me parece una buena iniciativa, una buena, no sé, creo que es un momento divertido también para pasar en familia, me parece una buena ocasión. Así que, pues aprovechando que hago scrap, me he dicho, venga, pues va, voy a hacer una cajita de estas y vamos a disfrutar de un momento todos juntos que luego siempre se recuerda muy bien y se tienen muy buenos recuerdos. Así que, pues eso, nada, simplemente que, perdón que me he enrollado un poco, me veis que estoy poniendo la tira, eso sí es importante, entre las solapas que yo he recortado, ¿vale? Lo que hago es juntar las 3 partes, es decir, las solapas con la tira y con la zona donde yo voy a poner mi dibujo con animalitos y con globos, para que la cinta quede discreta y luego por otro lado tenga sujeción por ambas partes, ¿vale? Entonces me parece que queda por un lado doble sujeción, queda bastante más sujeto y queda sobre todo más discreto. Entonces me parece como una doble función muy buena y creo que pues recomendable a tener en cuenta si queréis hacer cestitas de este estilo. Creo que es un tip, un consejo, un truco, una astucia muy, muy buena. Los que me conocéis ya sabéis que me gustan mucho dar estos consejillos, ¿vale? De aquí, como son papel de washi tape, simplemente, como veis, he despegado
he colocado bien en su sitio y simplemente con levantarlos lo que hago es, bueno, aquí os presento un poco dónde iría cada uno, pero simplemente lo que hago es poner la cajita en su sitio, colocar donde va a ir la zona del jardín, el césped, o sea, la parte de abajo, el suelo, y luego simplemente levantarlo hacia arriba y como veis cuadra muy bien, o sea, creo que funciona muy bien, la verdad. Así que recomendable también porque tengo cartulina abajo de césped. Si no, sí que es verdad que es un papel, ¿cómo decirlo? Un poco delicado, no deja de ser un papel, es blando, se puede moldear, entonces prefiero empezar por la zona de jardín que le he puesto la cartulina y la verdad que me gusta mucho este papel de washi tape por eso, porque tiene el lado práctico, es muy versátil y me parece que el resultado queda súper bien. Tanto este que tiene un poquitín de dorado, que se ve ahí un poquito, ahora sí se ve muy bien además el dorado, como los que son mates, me han gustado mucho, la verdad. Es la primera vez que uso papel de washi tape, para ser sincera, pero me ha gustado mucho. Y eso sí, lo que os decía, si veis que os sobra un poquitito, ¿vale? Yo en principio he cogido las medidas correctas, pero se ve que al plantarlo y al pegarlo ha sobrado un poquito, pues nada, darle un poquito con la tijera y recortar y ajustar. Así que nada. Deciros, he recortado unas hojitas que luego me veréis, de hecho habéis visto en la foto inicial, se las pongo en las asitas pues para darle un poquito un toque más de vida, que me parecía que se quedaban así las asitas un poquito sosas, ¿vale? En el vídeo no me ha dado para grabarlo, ya lo siento, pero bueno, en la foto lo veis muy bien. Pues quedaría así de chula. Si ya has llegado hasta aquí, te dejo por aquí 2 vídeos que te pueden venir bien, un enlace para que te suscribas a mi canal y no dudes en preguntarme por comentarios todo lo que te haga falta. Un besazo muy grande y gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos pronto. Adiós.